En mi opinión, hay 4 listas oficialistas y la oposición va unida en nuestra lista. Y digo esto en función de las votaciones de los últimos, por lo menos 8 años. De la línea de cal para dentro de la cancha, mandan los técnicos. De la línea de cal para fuera de la cancha, mandan los dirigentes. En cambio ahora son los representantes, amigos del poder, los que te dicen comprá fulano, comprá sutano, y está faltando ese ojo, primero del especialista y segundo el ojo del dirigente. Lamento que haya en alguna lista alguna gente de FIFA participando en la elección. Qué bomba tiraste. Buena muchachada querida, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Estamos acá en el capítulo 3 del canal de Yaca Solveira. Hoy con el doctor Keeper. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Un gusto ¿Ustedes? conocerte. La verdad que siempre me han hablado muy bien de vos, tanto en el mundo River como fuera. Y bueno, la verdad que es la primera vez que nos vemos. Acá estamos en tu oficina. Pleno Núñez. Pleno Núñez, gran barrio, gran edificio, siempre fue mi sueño vivir en esta zona, todavía no lo pude cumplir, tengo 34 años, así que estoy todavía con tiempo. Pero bueno, ¿cómo andás y qué te llevó a volver a ser candidato a presidente? Más que un anhelo personal, es una responsabilidad que uno tiene de defender a un modelo de club, que lamentablemente advierto que con estas nuevas dirigencias que han aparecido en estos últimos tiempos, se está perdiendo. Nosotros queremos un River campeón, un River deportivo, un River con vida social y cultural. Y esto poco a poco está desapareciendo. ¿Qué significa un River campeón? Primero, que los chicos que se formamos en nuestras divisiones inferiores y que la rompen, como decimos en fútbol, la rompan acá, en nuestro equipo. Y terminar con estas ventas prematuras que se hacen buscando únicamente ingresos económicos que se malgastan en reemplazos de estos futbolistas y que finalmente no rinden. Vos fijate, vendieron a Julián Álvarez, vendieron a Enzo Fernández, vendieron a Mastantuono, y todo ese dinero, que fue mucho, se gastó en futbolistas que hasta ahora no nos dieron satisfacciones, muchos de los cuales se han ido, a pesar de haberse pagado cifras millonarias, sin siquiera haber debutado. Sí, la de Mastantuono todavía no se cobró entera. No se se cobró cobra. una parte, después las otras 2 partes se cobrarían. Eso es indicativo, que no fue una rescisión unilateral, Tal cual. en cuyo caso debió ponerse la plata toda junta arriba de la mesa, sino una venta. Más allá de con que el perjuicio, de la dirigencia dijeron otra cosa, de que gran parte del periodismo desinformó también en torno a esta operación. Bueno, yo lo expliqué en las redes sociales en su momento, y más allá, y esta demora nos causa un perjuicio, porque al subir el gobierno nacional la alícuota de las retenciones que nos aplica por el decreto 1212, antes teníamos que pagar un 8% y el año que viene tendremos que pagar un 18%. Es decir, es una diferencia porcentual y en dinero muy importante. Con esa diferencia de dinero, vos fortaleces y equipás a las actividades deportivas que hoy están prácticamente abandonadas. Patín tiene que hacer rifas para poder funcionar. Sí, lo que pasó en el futsal, por ejemplo, cuando River le ganó a Boca, que jugaban con camisetas que ni siquiera se les había dado el club, o como otras disciplinas que también alquilan lugares, porque en el propio club no hay espacio, cuando sí quizás hay espacio para otras cosas, ¿no? Bueno, pero fíjate, hace poco fui a la peña de tango que se hizo en el club después de mucho tiempo. Una actividad con la que estoy emparentado, porque fue mi padre quien formó la peña Homero Mansi en su momento en River. Tu papá fue dirigente de papá River. fue- Contale más que nada a la gente que del otro lado, y especialmente la mayoría que nos ven, para eso son mucho más jóvenes. Sí, en la década del 70, mi padre fue dirigente de River, presidió la comisión de fútbol del 75 al 79. La que rompió la racha de los Rompió la 18 racha años. de los 18 años. Mi padre, junto con Rafael Aragón y Patrick Noer, fueron quienes contrataron a la Bruna, resolvieron las incorporaciones y tenían otra característica de dirigente. Un día mi padre me dice, ¿querés venir a Santa Fe?
y fuimos a Santa Fe, yo era chico, pero a ver a un futbolista desconocido para la época, Leopoldo Jacinto Luque, que jugaba en Unión. Le había llegado el chimento, eran dirigentes que viajaban a ver a los futbolistas y tomaban ellos las decisiones. En cambio ahora son los representantes, amigos del poder, los que te dicen comprá fulano, comprá sutano, y está faltando ese ojo, primero del especialista, que vea a los chicos, a los futbolistas, que vale la pena que se incorporen a River. Sí. Y segundo, el ojo del dirigente. A ver, pero los que están a cargo de ir a la búsqueda de esos refuerzos que no están en carpeta en ningún lugar y que tienen que de alguna manera ir estudiándolos y les da para jugar en River, tanto futbolísticamente como psicológicamente, etcétera. Hoy por hoy son Enzo Francescoli y Leonardo Poncio como cabezas, supuestamente ellos son los que ocupan ese rol, y por otro lado, bajo su cargo tienen un departamento de también scouting y ojeadores que van a buscar a los Luque de la década del 70 y como hoy puedes ir a buscar a, no sé, a otro jugador. Yo siempre pedía a Alan Lescano de Argentino Junior y a varios más. Convengamos que han fallado hasta el Sí, momento sí. y además lo que recomiendan es lo que ofrece el mercado. No descubren nuevas figuras y nuevos talentos. Entonces, en caso de que seas presidente, ¿tenés un secretario técnico o alguien que se encargue de todo lo que es el área del fútbol en tu cabeza o charlado? ¿O esa responsabilidad se la delegas a Marcelo Daniel Gallardo como técnico, también en caso de que vos lo elijas como entrenador? Con los directores técnicos tenemos una línea divisoria muy clara, conceptualmente. De la línea de cal para dentro de la cancha mandan los técnicos. De la línea de cal para fuera de la cancha mandan los dirigentes. Somos los dirigentes quienes tenemos que decidir las compras, discutir los contratos, discutir los precios de incorporaciones y decidir las ventas. Lo que debe hacer un buen director técnico es asesorar. Pero también los dirigentes, además del consejo que uno puede recibir, tiene que comprometerse, seguir a los futbolistas y ver si se justifica o no la operación. Y además tenemos que apostar, como dije antes, a las divisiones inferiores para que los chicos que surgen de nuestras divisiones inferiores escriban sus páginas de gloria con la camiseta de River, no con las camisetas europeas. A mí cuando el presidente del Real Madrid el otro día habla y le agradece a River, me dio una sensación extraña, porque yo quiero que chicos de 18 años que se formaron en River, la rompan en River, que ganen campeonatos en River. Pero eso es viable con este contexto, con estos mercados que también surgen, que no es solamente el mercado, si querés, español, sino hoy por hoy tenés desde la MLS hasta las ligas árabes, que te ofrecen fortunas y que muchas veces los jugadores también se quieren ir. Los jugadores se quieren ir para asegurar su futuro económico. De modo que hay un único modo de retenerlos, y siempre fue así. También hace 50 años atrás era así. Pero hoy tiene mucho más mercado que hace 50 años. Hay que pagarles bien. Y el mercado se amplió, no solamente en la retribución de los futbolistas, sino también en las posibilidades reales de ingreso que tienen las instituciones. Porque en Europa, ¿qué hacen? Venden el espectáculo deportivo. ¿Qué hacemos nosotros? Transformamos a los chicos de nuestras inferiores en producto de venta rápida. Y entonces estamos regalando la gloria deportiva que deberíamos escribir nosotros. Y en esta etapa de cambio, por lo que vos señalás, el mundo futbolístico está marcando los dos niveles que van a quedar a nivel mundial. Una primera A, que serán aquellos clubes que apuesten a la gloria deportiva, y una división menor, que será de aquellos clubes que se limiten o se conformen con ser proveedores del fútbol europeo. Algo parecido a lo que pasa, si querés, en el país históricamente, que en Argentina siempre se dijo que era el granero del mundo,
pero que pagabas la carne y todo lo que se hace acá recontra cara en vez de darle valor agregado y desarrollando una industria, por ejemplo. Sí, sí, sí. Algo similar así. Es algo similar si querés trazar un parangón. Pero en este momento tenemos que tomar conciencia que si River retuviese a los grandes futbolistas, podría mejorar ampliamente sus ingresos económicos porque podría recaudar más dinero de la televisión internacional, más con las ventajas tecnológicas que hoy existen, porque hoy puedes tener un canal propio de transmisión por la tecnología. Antes era imposible. Podés recaudar más por marketing, por merchandising, etcétera. Y esto lo brinda hoy el mercado amplió para los ingresos de los clubes. Vos fijate, esto pasó en los 90, fines de los 90, y un club europeo que tuvo la visión fue el Barcelona, que multiplicó por 30 veces sus ingresos. Si vos ves un balance del Barcelona de los fines de los 90, con uno actual te das cuenta cómo mejoró los ingresos del Barcelona 30 veces. Y esto es porque supieron explotar la venta del espectáculo deportivo. Ellos van y ellos compraron a Maradona en algún momento, lo tuvieron a Messi. Sumado a Es que también decir, estaban en una liga que bueno, acompañó a ese proceso. la liga que acompaña se nutre de futbolistas argentinos, brasileros, Sí, colombianos, latinoamericanos, básicamente. Pero claro, ellos tienen dirigentes que están defendiendo el fútbol europeo. Y nosotros, y esto quedó claro en la causa que hubo en Nueva York por el FIFA Gate, en cambio teníamos dirigentes que defendían sus propios intereses. Y esto es lo que está ocurriendo en el fútbol latinoamericano, algo que yo dije en el 2005, cuando la FIFA cambia las reglas, porque con la libertad de contratación que se adoptó a partir del 2005 es para beneficiar al club económicamente más poderoso. Entonces vos lo que tenés que hacer para retener a los futbolistas es precisamente tener vocación de retenerlos, saber que vas a recaudar mucho dinero con talentos importantes y no regalarlos como se hace ahora. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Quién sabía que existía un equipo llamado Inter de Miami? Nadie, no lo conocíamos. Compraron a Messi, hoy es el equipo más popular del mundo. Hicieron una inversión económica importante, que uno dice, ¿le dan los números? Y sí, le dan porque antes de debutar ya había vendido camisetas por una cifra extraordinaria. sí. Entonces vos fíjate que lo cobra mucho, lógico, cobra mucho, pero recauda, genera ingresos para el club en la misma dimensión. Y es eso lo que tenemos que manejar con equilibrio. El secreto Sí, de... lo que además tiene River, si querés, a su favor, es que tiene el semillero más importante, por lo menos del continente. O sea, si vos repasás los cracks que sacó River, no en los últimos 50 años, porque eso está pero recontra claro, en los últimos 10 años, bueno, ahí tenés la base de la selección campeona del mundo y que quizás gane el próximo mundial también. Sí, y te agrego algo para terminar la idea. River no se resigna. Tu pregunta encierra el argumento, no por vos, Sí, sí, pero sí. encierra el argumento de quienes se resignan. Dicen, no, no podemos hacer nada. River no tiene límites. Somos el club más grande de la Argentina y de América Latina. No tenemos límites. Podemos tranquilamente retener futbolistas y podemos escribir páginas de gloria. Cada título intercontinental o cada título de nuestro continente genera mucha plata. El Real Madrid hizo un campeonato mundial flojo porque no llegó a últimas instancias. Recaudó por su participación 71 millones de euros. Con esa plata compró Mastantuono y le sobró 30 millones de euros. ¿Te Sí. das cuenta? Sumado a que lo pagan como ellos quieren, ¿no? Sumado que lo pagan cómodamente. Sí. Y esto me lo hizo notar, ¿sabes quién? Un español amigo Mirá, que me dice, gracias por regalarnos a Mastantuono. yo anteriormente te pregunté por el muñeco, te dije si
si vos en caso de que seas presidente le darías ese lugar de que además sea una especie, como dicen muchas veces desde la dirigencia, un CEO de todo lo que tiene que ver con el fútbol, o sea, el tipo que se encara no solamente de lo que pasa en la primera, sino el proyecto infanto-juvenil, porque claramente desde que vino Gallardo ahora, o por lo menos en el último año, Poncio y Francesco le quedaron en un rol secundario y las contrataciones pasan claramente por el muñeco y por su equipo. Eh, Vos en ese sentido estás en desacuerdo, según lo que te pude, si querés, interpretar. ¿Y cómo haces en caso de que sea presidente para ponerle ese límite, para decirle, muñeco, vos que sos el tipo que más cosas ganó en los últimos 40 años, sos uno de los máximos ídolos de la historia, podés tener, si querés, injerencia hasta acá? Y que él no se enoje o que él acepte esas condiciones, porque es difícil el muñeco, o sea, es un tipo que tiene una personalidad dura en ese aspecto. ¿Cómo harías? Nosotros tenemos una visión integral del fútbol de River. Desde la primera hasta la última división de chicos, tiene que haber unidad de concepto, unidad de criterio. Y esto lo marcaba y me lo transmitió Adolfo Pedernera. Él explicaba que vos tenés que formar chicos en las inferiores para que rindan cuando llegan a primera. Porque en una octava, novena, tenés un chico fuerte y un chico habilidoso. Al chico fuerte no le puedes dar talento, pero cuando están en edad de novena es el chico que se destaca porque impone su físico. Al chico talentoso, en cambio, que pierde en divisiones menores por ser más débil, quizás tener menos estructura física, a ese sí lo podés trabajar físicamente para que cuando llegue a primera sea el crack que su talento futbolístico le permite ser. Un ejemplo es todos los futbolistas chiquitos que vemos con gran talento. Messi es un ejemplo, ¿no? Como lo fueron tantos otros, el propio Muñeco fue un ejemplo de Sí, esto tal que cual. digo, como jugador. Entonces vos tenés que tener una unidad de concepto y el director técnico de la primera división tiene que tener un plan de trabajo para todas las divisiones inferiores. ¿Cuáles son las pautas que les vamos a fijar nosotros a cualquier técnico, sea el Muñeco o cualquier otro? Que son las mismas pautas que mi Tu técnico padre, igual es el muñeco, en caso de que seas son presidente. las mismas pautas que en definitiva mi padre en su momento le fijó a Ángel Labruna. El equipo se arma, primero buscando futbolistas de talento en nuestras inferiores. Esa es la actividad principal de River. Tenemos que armarnos con esos futbolistas. Y cuando vemos futbolistas que no están en nuestro club de un talento excepcional, a eso tenemos que ir a buscarlos. Y a eso tenemos que incorporarlos. No medio pelo. El medio pelo no sirve. Si no podemos cubrir un puesto teniendo las inferiores más importantes del mundo, diría yo, hay algo que se está haciendo mal. Me preguntás por el muñeco, no voy a eludir la pregunta. Con el rendimiento actual de River, yo no estoy conforme. A mí no me gusta este rendimiento presente. Y creo que a ningún hincha de River le gusta. El otro día ganamos con comodidad, pero sin generar situaciones de gol y siendo Armani la figura. Y en verdad prefiero un Armani que descanse y tome mate en el arco, porque Sí. todas las jugadas ocurren en el arco del equipo adversario. River tiene que ganar, gustar y golear. Pero también imagino que Marcelo Gallardo tampoco está conforme. Y de hecho lo señalan con las limitaciones que tiene, porque él está ocupando un cargo de responsabilidad. Él lo señala en las conferencias de prensa que todavía está buscando esa estructura y ese River ideal que todavía no logró encontrar. Desde afuera tengo mi visión de cuál es el problema, pero no puedo hoy dialogar con Marcelo Gallardo porque él está en funciones y yo no. Si ganamos porque el socio nos da la confianza, lo primero que haré es sentarme a conversar con Marcelo Gallardo, intercambiar opiniones, conocer las causas que él me invoca
de este funcionamiento del equipo y en función de eso tomaré decisiones. Pero lo que sí pretendo como hincha de River y buscaré como presidente, si el socio me vota, es un River campeón, un River que gane todo, un River que salga a buscar más títulos, más campeonatos, porque ese es lo que queremos, los hinchas de River. Vos vas a la cancha justamente para ver a River ganar, gustar y golear. ¿Qué pensás sobre los tipos como Berman, por ejemplo, que tienen una gran influencia, por lo menos en el plantel? Negativa para el club. Obviamente no lo juzgo como persona, que es un tema aparte. Para el club no puede entrar ningún representante de futbolistas. Hay que terminar con estos asesores que defienden su propio bolsillo y que terminan recomendando futbolistas, no en función de su talento, sino en función de la ganancia que ellos reciben por la compra del jugador. Y que incluso nos hacen pagar jugadores carísimos, porque inflan los precios para que River pague un mayor monto y ellos reciban una mayor comisión. Vamos a terminar con los intermediarios, con los agentes de FIFA, agentes AFA. Lamento que haya en alguna lista que se postula algún agente de FIFA participando en la elección. Pero nosotros vamos a ponerle un límite, empezando por las divisiones inferiores. El estatuto de la FIFA para futbolistas es claro. ¿Hay agentes de la FIFA en otras listas? Sí, correcto. Pero el estatuto de la FIFA es claro. Los chicos menores de 18 años no pueden tener agentes ni representantes. Hoy están. Todos los chicos tienen un agente, un representante, que son los que los asesoran mal. Y si el chico fracasa, porque de las divisiones inferiores hay muchos chicos con talento, y te llega uno, dos o pocos a triunfar, porque así es el fútbol, es muy competitivo. Y a esos chicos los abandonan y se centran en los que tienen posibilidades de hacer negocio, los apuran, porque también vemos como hay casos que Pasó con Echeverri, por ejemplo. por ser vendidos de manera anticipada, en vez de consolidarse como futbolistas, terminan deprimiéndose y perdiendo a lo mejor. Pasó con el Diablito, que desde que se fue de River prácticamente no se consolidó ni en el Manchester City. Ahora, bueno, se fue al fútbol alemán, hay que ver cómo le va, pero... y como en ese caso, hubieron otros. Los futbolistas son... Uno ve de todo a lo largo de los años. Hay jugadores que salen a la cancha el primer día y la rompen. Un ejemplo actual fue Mastantuono. Sí. Era un chico, 17 años, salió, debutó y fue crack del primer día. Y hay futbolistas de gran jerarquía que tardan en asentarse. Y te voy a dar dos ejemplos históricos de futbolistas notables. Uno, Alfredo Di Stéfano. River lo tuvo que ceder a Huracán un año de préstamo. Obviamente yo no lo vi, pero conozco la historia. Y otro que vi y que es ídolo, Enzo Francescoli. Cuando Aragón compra a Enzo Francescoli, tardó un año en asentarse. Es decir, rindió después, un año más tarde. Pasó ahora, si querés, hace poco con Julián Álvarez. Julián Álvarez debuta en el 2018, pero explota en el 2021. En el 2020 empezó a tener apariciones muy buenas, pero empezó a ser titular indiscutido en el 2021. Y pasa con todos los futbolistas. 3 años. Si vos te Ezequiel acordás, Palacios mismo, él debutó con 15 años y luego empezó a jugar más y empezó a consolidarse como titular, pero pasaron 3 años también. vos recordás que el equipo de Peckerman perdió contra Alemania con Messi en el banco. Sí, en el 2006. Sí. Claro, y mayor talento en este último tiempo que Messi no hemos visto. No, más vale, por supuesto. Y estuvo en el banco porque no se había consolidado todavía. En mi opinión, se equivocó Peckerman, pero bueno, Para mí también. Es otro análisis. Te quiero llevar ahora a otro tema porque cuando arrancaste a hablar, hablaste primero sobre la parte futbolística, que eso quedó clarísima cuál es tu propuesta. Te quiero hablar más que nada en el plano institucional. Hablaste de que River perdió ese espíritu de club social, de ese espíritu de club popular, que para mí sin duda es el club más popular que hay en la Argentina, con más socios, con más gente, con más hinchas.
no simpatizantes, sino hinchas a lo largo de toda la patria. ¿Cuál es tu propuesta y qué es lo peor y lo mejor que hizo esta dirigencia en torno al socio? Esta dirigencia hizo una gestión corporativa, que quienes defienden una visión corporativa la pueden juzgar como buena, mala o regular según sus parámetros. Para mí lo malo es la gestión corporativa, porque quiero una gestión deportiva. Vos fijate, donde había un gimnasio hay un restaurante. El otro día te decía, creo que nos interrumpió una llamada, fui a la Peña de Tango, una actividad de la que quiero mucho. Y me cuenta la gente que practica tango, no tenemos dónde practicar en nuestro baile. Digo, pero ¿cómo? Si estaba el salón Aníbal Ploilo, de tantos años, que se hacía danza, se hacía folclore, se hacía tango. ¿Qué me responden? Ya no está más. Lo sacaron. Vos recorres el anillo del Monumental y un socio vitalicio como yo no lo reconoce, porque íbamos de memoria a los gimnasios, íbamos de memoria y ahora está lleno de oficinas. Y deberíamos terminar con tantas oficinas. Yo lo decía ya en el 2005, con una gestión mucho más leve que la actual. Señalaba que debíamos tener más gimnasios y menos oficinas. Ahora te querían construir un edificio sobre el espacio verde, que gracias a una acción judicial que iniciamos logramos que la actual dirigencia recapacite y lo haga en otro espacio y con una superficie menor de terreno, pero lamentablemente lo ¿Vos ves afecta. más gerentes que dirigentes de fútbol? Además, hoy está lleno de gerentes. ¿Sí? Años atrás, los dirigentes deportivos que se ocupaban personalmente de los departamentos. El más importante era fútbol, que es el equivalente a un ministerio de economía. Después venían el departamento físico, que por la cantidad de chicos, el departamento de cadetes, es decir, el departamento cultural. ¿Para vos River es una asada encubierta? Hoy sí, lamentablemente se piensa en el núcleo económico. Parece que los hinchas, los socios de River tenemos que festejar balances y no campeonatos, o no tener ámbitos para practicar deporte, ámbitos de formación y de diversión. ¿Qué es el deporte en definitiva? Hay 4 concepciones. El deporte es diversión, el deporte es superación individual, el deporte es formación masiva o el deporte es un negocio. Esta dirigencia, por eso aludo a una visión corporativa, piensa que el deporte es un negocio. Y nosotros pensamos que el deporte debe ser diversión, formación y superación personal. Ese es el sentido social que tienen los clubes deportivos. Y si vos te remontás a la historia de todos los clubes de fútbol argentinos, fue precisamente eso. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Argentina duplica su población por las corrientes de inmigrantes y son los inmigrantes los que forman los clubes deportivos. ¿En busca de qué? De tener un lugar para educar a sus hijos, nuestros bisabuelos. Y así surgieron Por eso que los todos. clubes grandes nacen o del sur de la ciudad o del sur del conurbano, Claro. que era donde Vos fijate mayor cantidad de que nuestros primos tenían, inmigrantes vivían ahí. nuestros primos, su primer presidente era el hijo de un inmigrante italiano. Claro. Nosotros de un inmigrante judío, Leopoldo Bar. Y así vas viendo que todos los equipos tuvieron una historia parecida. ¿Qué es lo que nos diferencia con el fútbol europeo? El desarrollo del deporte en Europa fue totalmente distinto. Fue de arriba para abajo. Fue de arriba para abajo, fundamentalmente a partir de los años 40, cuando tanto el nazismo como el fascismo advierten la importancia política que tenía el deporte y organizan el Campeonato Mundial y los Juegos Olímpicos en aquellos años y usan al deporte para la promoción de su sistema político, sistema nefasto, por dicho
dicho sea de paso. Pero ahí se implanta en Europa una visión que después continúa con otra ideología a nivel de política propiamente dicha, pero continúa siendo el Estado el que impulsa el deporte, hasta que aparece la concepción del negocio y ahí empiezan a aparecer sociedades anónimas. Y en Estados Unidos también tuvo una construcción diferente el deporte. Vos fíjate que el deporte es financiado por empresas Sí. que buscan utilizar los valores deportivos fundamentalmente para posicionar su imagen como marca. Solamente, Todo está, si querés, diseñado alrededor del consumo. claro, y en cambio nosotros crecimos para formar y educar a los chicos. Esta es la idea base y es la idea que defiendo. Escribí artículos sobre esto, si alguien los quiere buscar por ¿Ves una internet, diferencia entre la gestión de Brito con la de Donofrio? enorme. Por ejemplo, ¿en qué? Eh, Más allá de lo futbolístico, te hablo a nivel institucional, bueno, porque lo futbolístico está muy claro. y no es menor. Sí, Eh, no es menor igual, obviamente. es decir, en verdad es casi la mayor diferencia y la más obvia para la gente. El nivel de diálogo que tenía Donofrio es distinto al nivel de diálogo que tuvo Jorge Brito. Ciertas decisiones de Donofrio, él las modificó y las dejó de lado después de escuchar voces disidentes. La mudanza del estadio, por ejemplo. Esta fue una idea que había surgido del propio Donofrio. Alzamos nuestra voz, hicimos ver que era posible continuar nuestra historia escribiendo páginas de glorias en el estadio Monumental, y finalmente ellos recapacitaron e hicieron reformas en el estadio para ayornarlos a la idea que ellos tienen de que nuestro estadio debe ser un centro de espectáculos. Idea que comparto limitadamente. Entiendo sí que el estadio como tal debe ser un centro de espectáculos, pero lo que lo rodea debe ser todo un espacio deportivo. No podemos suprimir los deportes únicamente en función del fútbol. Las dos cosas van de la mano. ¿Quiénes son los hinchas de River del mañana? Los chicos que se acerquen al club. Y si los chicos no se acercan al club, nosotros queremos que el club se acerque a los chicos. ¿Cómo? Colocando sedes deportivas y sociales en todos los barrios, en todas las provincias, y tener un River federal. ¿Qué vamos a hacer ahí? Educar y formar a los chicos, vamos a captarlos para que hagan deporte, e iremos detectando a los grandes deportistas que hay en todo el país. Algunos serán futbolistas, otros serán tenistas, otros básquet, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ir a buscar a los chicos donde están los chicos, porque hoy el Monumental a muchos les queda lejos. Hay chicos de Jujuy que Sí. son fanáticos de Hoy los River. que si querés ocupan lo más parecido a lo que estás planteando, los que ocupan ese rol son las filiales, que en realidad se encargan de otras cosas, más allá de que muchas filiales hacen actividades sociales en los días del niño, etcétera, se encargan de organizar a la gente para ir a la cancha, no es que cumplen un rol más institucional como lo que planteaba, que son sedes que representen los valores y que repliquen lo mismo que hace River acá. Bueno, es lo que queremos nosotros. Obviamente que se comienza con una estructura de dimensiones diferentes, pero si vos ves estos gimnasios privados que aparecen ahora, que buscan nada más que la ganancia del dueño, no buscan otra cosa, tienen estructuras mucho más chicas, pero brindan mejor servicio que los clubes, porque hoy los clubes están en general gobernados por empresarios que les interesa nada más que el espectáculo como negocio. ¿Y les interesa solamente eso o además les interesa porque hoy por hoy ser presidente de River es más importante que ser ministro de la Argentina y eso te da un conocimiento público que no te da otra cosa? Bueno, eso ocurrió siempre. Siempre el presidente de River fue una figura muy reconocida por la gente y de mucho poder. El tema es cómo lo usás.
Si lo usas en beneficio del club, es bienvenido. Si lo usas en beneficio propio, lo colocas a River al servicio de intereses personales o al servicio de intereses empresariales. Esto es negativo, porque en definitiva lo que hace es postergar al asociado. Y fundamentalmente al que más dificultades tiene y al que más necesita de los servicios institucionales. Es decir, a lo mejor yo por mi situación económica puedo ir a nadar a una pileta privada o tengo un country donde tengo pileta, pero muchos de los chicos que hoy van a la tribuna necesitan que el River les abra sus puertas para que realicen deporte y actividades culturales y sociales. Y hoy no lo pueden hacer. Primero porque te fijaron aranceles para todas las actividades. El único departamento que no tiene aranceles es el cultural, porque en la década del 90, cuando lo presidí, hice aprobar por comisión directiva que debía ser sin aranceles. Y en aquel momento el departamento recaudaba dinero de otra manera, trabajando los dirigentes. Y segundo, que están sacando los lugares para hacer el deporte. Sí, tal cual. Te hago una pregunta. En caso de que ganes, ¿a qué dirigente del oficialismo llamarías para que sea parte? ¿Y a qué dirigente de las otras listas llamarías para que se sumen a tu conducción como presidente del club? El presidente de River gobierna para todos los socios de River. Esto implica que llamar y escuchar a todos. A todos, así pienses diametralmente opuesto. Es que fundamentalmente hay que escuchar al que piensa diferente, porque podés evitar errores y podés lograr una síntesis muchas veces. Obviamente las decisiones termina adoptándolas el presidente con su equipo de gestión, pero escuchar es que escuchar a todos. Es decir, esto forma parte de la vida democrática. Hoy esto no ocurre. Lo hizo Donofrio, limitadamente, pero lo hizo. Hoy no está ocurriendo. Y hay que volver al diálogo político. Y para vos con Di Carlo eso se va a profundizar, el tema de no escuchar al que piensa diferente, o crees que tiene una mirada más abierta. Eso hay que preguntárselo a Di Carlo, en verdad. No lo puedo determinar porque él hasta ahora no tuvo esa responsabilidad, con lo cual le tengo que otorgar el beneficio de la duda. Stefano Di Carlo es un... Bueno, igual tuvo, si querés, a cargo el área de comunicación, tuvo a cargo varias áreas donde gestionó. Pero no de comunicación con el socio No, y no de comunicación política, que son áreas importantes donde vos tenés que escuchar a todos los socios. Por ejemplo, Defensoría del Socio. sí. Es un viejo proyecto que lo presentaron mi papá y Jorge Delfino allá por los 80. ¿Cuál era la idea central? La Defensoría del Socio tiene que ser un organismo autónomo de la comisión directiva, con poder de veto. Si la comisión directiva toma una decisión perjudicial para los socios, que la Defensoría tenga poder de vetar esa decisión. Porque esa es la función que cumple un defensor del socio. Si no, es una oficina de quejas, donde va el socio y hay un dirigente que le pone el oído, lo escucha, y le dice, bueno, ya está, anda tranquilo. Y en verdad hay que solucionar problemas. Hace un rato alguien me comentaba a un socio que se enteró que lo suspendieron, no le dieron la oportunidad de defenderse, no sabe por qué lo suspendieron, nunca hizo nada, sino que parece que fue una sanción por razones políticas. Y bueno, esto es que no puede funcionar así el club. El club es de todos, todos tienen Bueno, en el derecho a último opinar. año, más allá de que ahora hace poquito se levantaron 2.500 DDA, pero llegamos en un momento a tener un número de 11.500 de socios con DDA, una locura, donde a la gran mayoría le han puesto DDA o porque tenía una camiseta que decía 9 de diciembre o por cosas que son realmente estúpidas. Conozco bien el tema porque he trabajado
como defendiendo a un grupo de socios afectados por el derecho de admisión. Hace más de un año inicié un amparo por 34 socios injustamente sancionados con el derecho de admisión. Eran casos que... ¿Eso lo hacen porque es un negocio? Porque en definitiva, si yo desde el club te pongo DDA a vos, más allá de que el que lo emite es el gobierno de la ciudad, pero claramente desde el club no te dan ni siquiera pelota, ni siquiera te dan herramientas y hasta también avalan eso. ¿Crees que lo que hace el club es que vende tu lugar en el Monumental a otro socio? Total, el socio perjudicado va a seguir pagando la cuota porque lo que menos quiere es perder ese lugar. ¿Crees que en ese sentido hay un negocio? Quisiera creer que no. Quiero creer que no. Pero te decía, lo conozco bien porque vengo hace un año trabajando en ese tema. Eh, hemos intimado al gobierno de la ciudad, ha contestado la demanda al gobierno de la ciudad eh, y le levantaron la sanción primero a esos 34 socios que representé. Y ahora levantaron la sanción a 2.320 socios que también tenían causas injustamente sancionados y causas menores, ¿no? Es decir, básicamente llegaban al molinete, apoyaban el carnet y el molinete decía que no estaba habilitado cuando estaba en discusión y te sancionan. Casos de tomando un fernet acá en Avenida El Libertador, lo sancionaban por derecho a admisión. O porque alguien lleva el carnet del hermano porque se le O olvidó. porque llevaban el carnet del hermano, Que porque no es que digo que eso si querés esté bien, pero no le puedes poner DDA y también inhabilitarlo por un decir, año como mínimo a veces dura más todavía. Otro caso recuerdo no había baños cuando estaban haciendo reformas y un chico que fue a un paredón oscuro y bueno, no digo que esté bien lo que hizo, pero es una necesidad fisiológica y le dieron un año de derecho de admisión. Y además sin darte el derecho de defensa. Y además aplicando un órgano administrativo una sanción que conforme la Constitución argentina y la Constitución de la ciudad solamente le corresponde a un juez. Que estos fueron parte de los argumentos jurídicos. Y es bueno que el gobierno de la ciudad haya recapacitado y levante sanciones injustas. Distinto es el caso de los que van con cuchillo a la cancha, que van armados. Esa es una situación totalmente diferente. No es este el caso de los derechos de admisión que se han levantado. Te quería preguntar, justamente yendo un poco por ahí, ¿para vos tienen que volver los borrachos del tablón? Hay un preconcepto con los borrachos del tablón que es el siguiente. ¿Qué se entiende por borrachos del tablón? El hincha común que se aglutina No, la barra. y se pone una camiseta de River y dice somos la barra de River. Esos tienen que volver. Ahora, si vos me decís que la barra de River es voy armado con un revólver, voy con pistola, hay tiros en el estadio como ocurrió en el 2008, esos no tienen que volver nunca más, esos tienen que estar presos. Es decir, hay que saber diferenciar al violento del hincha común, porque todos nos sentimos identificados con el canto llegan los borrachos del tablón. ¿O acaso vos no estás identificado con ese canto? Pero Sí. no nos vamos a identificar nunca con el tipo fascineroso, con el tipo violento, con el tipo que no respeta las normas de convivencia y de seguridad del otro, porque a la cancha van estos chicos de 20 años que a lo mejor tienen por la capacidad física para determinadas situaciones, y está la mamá con su chiquito de pocos años que ante una situación grave no puede salir huyendo siquiera de ese contexto. Tengo en mente las imágenes grabadas de la batalla del Playón, ¿se acuerdan ustedes? Sí, por supuesto. Todo esto año 2008. Sí. Esa situación no se puede repetir nunca. Pero hay chicos que en el 2008 eran niños que hoy integran lo que se llama barra, que para ellos la barra es Pero hoy gran parte de la barra tampoco ir al es que puede entrar. paravalancha, Sí. ir al paravalancha, tocar el bombo,
alentar con los cantos. Todo eso tiene que volver. Las banderas, ¿cómo no va a haber banderas en el Estadio Monumental? ¿Cómo tenemos un Estadio Monumental que no esté pintado de rojo y blanco? ¿Qué pensás sobre lo de las butacas grises? Bueno, ahí me lo estás respondiendo. Y sobre el argumento de que supuestamente las butacas grises tienen otra durabilidad a comparación de las butacas con los colores nuestros. Bueno, eso lo expliqué en su momento, pero lo reitero ahora. La durabilidad de la butaca depende de la composición química del material con que está hecha la butaca. Es decir, hay protectores que cubren al material y lo protegen de los rayos del sol, de la lluvia, etc. No depende de los colores. En su momento publiqué en las redes sociales un estudio que me hizo una persona que de esto conoce. Yo no soy abogado, no soy experto en la materia. El color no tiene nada que ver con la duración del material. Y las butacas que hicieron, que colocaron, son butacas incómodas, además de no expresar el sentimiento riverplatense. Que se buscó un estadio gris para hacerlo multieventos, justamente para que no exprese el sentimiento riverplatense. Cuestión que si hay que hacer un show de Madonna, no esté el rojo y blanco presente. Y si algún día quiere jugar en nuestra cancha nuestros primos, como lo propuso en su momento el por entonces presidente de nuestros primos, Mauricio Macri, que quería tener un estadio único con nosotros, entonces también serviría. Y yo quiero un estadio para River, con los colores de River, que se llama Antonio Vespucio Liberti, y que nos representa a nosotros, no marcas comerciales. Bueno, algo de lo que planteás ocurrió en la final de la Copa Libertadores cuando se tapó el escudo. Una vergüenza. ¿Estás a favor o en desacuerdo con la política del naming? ¿O puede estar el naming, pero también acompañado el nombre de Liberty? Ahí tenemos que dar dos discusiones distintas. Sí. Una, si es prudente que River venda el derecho a colocar el nombre del estadio. Y otra es a cuánto lo vendemos. El monto por el que River lo vendió, y aclaro que yo no estoy de acuerdo con el naming, fue bajísimo. Realmente, porque fueron 25 millones de dólares pagaderos a tipo oficial cuando había una brecha del 50%, es decir, en realidad fueron 12 millones y medio de dólares por 7 años de contrato. Hacé la cuenta y se regaló el nombre del estadio por una cifra irrisoria. Pero no estoy de acuerdo porque debe expresar el estadio nuestros sentimientos. River y el Estadio Monumental debe expresar determinados valores. Un equipo campeón en lo futbolístico debe ser sede de todo evento importante y nuestros emblemas jamás pueden ser tapados como ocurrió. El escudo de River está presente siempre. Y si vos querés organizar algo en mi casa y yo te la presto o te la alquilo, tenés que respetar mi casa. Y en mi casa es el estadio Antonio Vespucio Liberti. Yo nunca pude asignarle un nombre diferente al de Liberti. Clarísimo. Me quedó una última y ya ahora vamos a pasar después a la Y segunda. si vos comparás los montos que pagan en Estados Unidos o en Europa, te das cuenta aún cuán regalo fue el uso del naming. Que no es algo nuevo, en verdad el primer antecedente viene de Estados Unidos de 1914, si mal no recuerdo. ¿Ya? Bueno, el primer antecedente en la Argentina en realidad fue con Argentinos Juniors. Sí, sí. Ahora con River, y tengo entendido que varios clubes por lo menos están trabajando bajo el mismo objetivo, que es ponerle un nombre. Bueno, pero vos podés dar licencia por la reproducción de la imagen del Estadio Monumental, Claro. dar licencia Sí, para tal otro cual. tipo de cosas. Yo, por ejemplo, creo que tiene que ser algo más mixto, o sea, donde para mí el naming tiene que estar por la plata. Coincido con vos igual en cuanto a que el número es un monto bajo, porque estamos hablando de que en el Monumental vienen bandas
No solamente que River juega Copa Libertadores, sino juega la selección argentina. O sea, es claramente la cancha más grande y donde más eventos importantes suceden, sino que además creo que podés poner el naming más el nombre de Liberty. No hacía falta sacar a Pero Liberty. hay estadios emblemáticos. En Brasil, en Maracaná. Sí, En Argentina, el Estadio Monumental. sí. Así los conoce la gente y así lo llama la gente. Nadie llama en nuestro estadio con el nombre de un supermercado. Algunos decimos Liberty, Antonio Vespucio Liberty, otros decimos Monumental, Claro, claro. pero el nombre de supermercado no se impone porque la designación no es la que se asienta en papeles, es la que le da la voz del pueblo. Y la voz del pueblo riverplatense dice, es el Estadio Monumental, es el Estadio Antonio Vespucio Liberty. Me quiero ir un poco para el lado más de la política. A mí la verdad me sorprendió que hayas al final decidido ser candidato a presidente. Y si en algún momento hubo una posibilidad de que la oposición se una, si hubieron charlas o si efectivamente no pasó eso y bueno, cada uno presentó su propia lista con sus proyectos, sus ideas, que bueno, que por lo menos a lo largo de estos 2 meses las vamos a estar escuchando, más allá de que yo ya tuve la posibilidad de por lo menos entrevistar a 2 candidatos a presidente más. ¿Qué pasó, por lo menos en los días previos al cierre? En mi opinión, hay 4 listas oficialistas y la oposición va unida en nuestra lista. Y digo esto en función de las votaciones de los últimos, por lo menos 8 años. Nosotros no nos postulamos en el 2017 y tampoco en el 2021, y yo lo expliqué públicamente en su momento porque no quería dividir a la minoría, pero tampoco podía acompañar a quienes piensan distinto porque defienden un modelo de club distinto a todo lo que conversamos ahora. Y les di la oportunidad de que, porque a mí me interesa la bandera, no quien sostiene el mástil, les di la oportunidad, quieren ser ustedes la minoría, representar al socio, háganlo. En el 2017 fue la gente de Antonio Caselli. ¿Qué ocurrió? Levantamanos automático. En el 2021 la gente de Carlos Trillo. ¿Qué pasó? Levantamanos automático. Incluso, esto lo dijo Jorge Brito, no lo digo yo. Fue Jorge Brito quien hace poco dijo, nos acompañó la oposición, en directiva obviamente, en todas nuestras decisiones, y Jorge Brito está orgulloso que todo se aprobó por unanimidad, o casi todo al menos. ¿Quién hizo la propuesta? Aumenten la cuota social todos los meses. Un hombre de Jorge Brito. Fueron Oñate y Barreiro los que hicieron esta propuesta. Entonces, ¿cómo vas a aumentar la cuota social todos los meses si a la gente no le aumentan el sueldo todos los meses? Entonces, según tu mirada, a ver, repito lo que estás planteando vos. En el espacio de Carlos Trillo, con Carlos Trillo, son funcionales al oficialismo, por lo menos según vos, fue lo que mostraron en estos últimos años. Antonio Caselli también. ¿Qué dicen las redes sociales? No hay oposición. Sí, muchos dicen eso. Básicamente lo dicen porque en comisión directiva no hay oposición, porque es la comisión. Ahora, yendo a los otros espacios, bueno, vos ahí marcaste a Antonio Caselli que está con Luis Belli. Sí. Luis Belli en este caso no fue vocal. Tiene el beneficio de la duda Luis Belli. Pero Antonio Caselli. Y además también tenés a Pablo Lunati como otro espacio más. Antonio Caselli sí tuvo oportunidad de poner su gente y terminaron siendo Juan Napoli. Ingresó a comisión directiva como por la lista de Caselli. Terminó siendo donoflista primero y ahora es asesor de Jorge Brito. Napoli, que es un hombre del gobierno nacional. A su vez es un hombre del gobierno nacional. Pero digo, pasó de expresar la oposición a ser oficialista. Esto con Antonio Caselli. Brito, Oñate y Barreiro pasó exactamente lo mismo.
Yo no los voy a juzgar a nivel personal, sino a nivel político. Y a nivel político uno tiene que defender determinados proyectos. Y cuando se ataca al socio con determinadas medidas, para eso está la minoría. ¿Cuál es la función de la minoría? Preguntar, plantear alternativas, fiscalizar, pedir que muestren los números. ¿Qué hizo la minoría en estos 8 años? Esta vez, la verdad, no iba a postularme, porque como te dije, me interesa el club. Pero viendo el armado que se hizo, donde incluso, como señalé, hay agentes FIFA que quieren ser directivos de River, y tengo que salir a defender el modelo. Me hubiera gustado que surjan dirigentes jóvenes, que ocupen el lugar que hoy expresamos nosotros, porque hay que apostar al futuro. Pero no se ha dado, bueno, aquí estoy, máxime después del festejo del 50 aniversario del título del 75. En esa oportunidad, socios vitalicios se me acercaron, recordaron que mi padre era el presidente del Consejo de Fútbol, el que trajo la Bruna. ¿Desde River nunca te hicieron un homenaje a tu viejo por ocupar ese lugar? No, mi viejo fue olvidado por culpa mía, no por él. Fue olvidado porque es mi papá, digamos. Como he sido crítico de... Bueno, pero una cosa sos vos, otra cosa es tu viejo. Bueno, pero es el apellido. Como he sido crítico de la gestión, de determinadas gestiones, fui muy crítico con Aguilar, fui crítico con Daniel Pasarela, y soy crítico con la gestión de Brito, y fui menos crítico con la gestión de Donofrio, porque he reconocido méritos futbolísticos que son innegables, ¿no? Qué bomba tiraste, ¿eh? Entonces, de los 3 espacios opositores, además del tuyo, para vos todos representan lo mismo ideológicamente y filosóficamente que el oficialismo, por lo menos según vos, fue lo que mostraron durante estos años cuando tuvieron que ser oposición a nivel institucional. Vos los escuchás hablar. No me reuní personalmente con ninguno porque los conozco y ¿Te llamaron? sé cómo piensan, no hubo intercambios telefónicos, salvo con Luis Belli, que hace un año vino aquí a esta oficina y estuvimos conversando, y surgieron diferencias ideológicas, no de cargos, en esa charla. Y entonces acá lo que interesa es el modelo. Vos tenés que representar al socio de River. Y si vas a apoyar todo lo que el oficialismo plantea, sin una sugerencia diferente, sin fiscalizar y sin defender al socio de River cuando es afectado por la comisión directiva, no sos oposición. Entonces, a mí no me interesa si me llamás oposición o me llamás como sea. Definime como un modelo de un River campeón en lo futbolístico y más grande en lo deportivo y social. Ahí está mi definición como político y como modelo institucional. A los otros llamalos como vos quieras. Si querés que llamarlos oposición, llamalos, pero no lo son. Pasamos ahora sí a una segunda etapa de la entrevista. Este es un juego, es un ping-pong de presidentes de River de la historia. Vamos a arrancar con lo más fuerte. ¿Aguilar o Pasarela? Ninguno. Sí o sí tenés que elegir uno. Pasarela porque fue un gran futbolista. ¿Pasarela o Pintado? David fue un gran hombre, amigo. Tuve diferencias institucionales con él, pero siempre hubo un vínculo de amistad. ¿Pintado o Tití Di Carlo? No, Pintado. ¿Pintado o Aragón Cabrera? Aragón. ¿Aragón Cabrera o Brito? Aragón. ¿Aragón Cabrera o Santilli? Aragón. ¿Aragón Cabrera o Daviche? Aragón. ¿Aragón Cabrera o Donofrio? Aragón, con la salvedad que Aragón potenció cosas que Rodolfo no lo hizo. Los dos tuvieron éxito futbolístico. Pero el River institucional y el River deportivo es de la época de Aragón. ¿Querés que te mencione las obras que uno se acuerda de memoria de la época de Aragón? Desde el microestadio hasta el patio deportivo, pasando por los quinchos y pasando por muchos gimnasios que había, que hoy fueron cerrados en el club, era obra de Aragón, de aquella época. Entonces, ¿cómo no voy a recordar con afecto? Tuve el privilegio de conocer a muchos presidentes de River, incluso a Leopoldo Bar siendo chico.
Pero Aragón fue un gran presidente. ¿Aragón Cabrera o Leopoldo Bar? Bueno, ahí Leopoldo Bar, porque le formó lo que es el club más grande de la Argentina. ¿Leopoldo Bar o Liberty? Es difícil porque fueron muy importantes en etapas distintas. Leopoldo Bar con nada creó este monstruo y Liberty supo darle un impulso transformador en tiempos en que Leopoldo Bar era perseguido por razones de política nacional. Recordemos, para los que no lo saben, Bar era irigoyenista, era diputado radical, fue quien propuso a don Hipólito Yrigoyen para la presidencia en el 1928 y cuando viene el golpe militar del 30 fue preso Irigoyen y fue preso Leopoldo Bar. Con el paso del tiempo Bar fue dirigente del peronismo. Ya muerto Irigoyen. Como muchos irigoyenistas, Claro, que con el Forja, por ejemplo, por ejemplo. se hicieron peronistas. Es decir, después tuvo una actuación política a nivel nacional importante. Yo lo conocí, te decía, siendo chico. Un día vino a casa a hablar con mi papá. Para mí era un hombre grande que contaba historias que yo lamento no haber valorado en ese momento. Pero sí recuerdo la conversación y las historias. Cómo él explicaba cómo empezó River, qué pocos recursos que tenían, cómo armaban los arcos, cómo Liberty, en cambio, a quien también tuve el privilegio de conocer, era ya la grandeza instalada. Era el River de Alvear y Tagle, el barrio más paquete de Buenos Aires, que tuvo sí la visión, nos hace falta un terreno propio, compremos lo que era el viejo hipódromo que había aquí en el barrio, por eso la forma de Lindoro Quinteros y de las calles del barrio, donde no había nada, creamos un gran estadio, mérito de Liberty, y un barrio, porque el barrio vino después. Si buscan las fotos de aquella época, ves la obra en construcción del estadio y la iglesia. Gracias a River se construyó un barrio. Por eso son en la ciudad de Buenos Aires. Etapas distintas. Bueno, entonces entre Bar y Liberty, ¿me dijiste? Bar porque fue el fundador, Listo, fue el perfecto. comienzo. Bueno, ya estamos al final de la entrevista. Y te aclaro que en esta elección es sin demérito de ningún. No, por supuesto, por supuesto. Me queda ahora en esta última etapa, esto es un 1 por 1. Yo te voy a dar un nombre y vos tenés que definírmelo brevemente. José María Aguilar. Sin comentarios. He tenido juicios con José María Aguilar, lo denuncié penalmente, me querelló por injuria. ¿Sigue teniendo injerencia en el club? Temo que sí. ¿Políticamente o jurídicamente también? Hechos objetivos, le perdonaron 2 juicios que estaban prácticamente ganados para el club, que eran $5 millones aproximadamente. Este es un hecho objetivo. Muchos dirigentes de otras listas van a la casa de él a consultarlo. Tanto del oficialismo como de la oposición. Sí, de todas las fuerzas, menos de la propia. De mi lista no, al menos en los grandes niveles de mi lista. El representante 181 puede ser, no sé, lo desconozco, pero de comisión directiva, fiscalizadora, ninguno ha ido a la casa de Aguilar a visitarlo. ¿Ti Carlo es un hijo político de Aguilar o eso es un mito? No estoy en condiciones de afirmarlo o de negarlo, pero a mí lo que más me inquieta de Stefano Di Carlo es su proyecto corporativo. Entonces, que Aguilar en verdad tenía un proyecto corporativo no tan notorio, porque estaba en una etapa de evolución distinta. El proceso comienza así con José María Aguilar, porque Santilli como presidente, Daviche y Pintado querían el club deportivo. Con Aguilar y fundamentalmente con Mario Israel comienza la visión, veamos qué deja plata, y Aguilar en esa discusión era el que defendía el modelo deportivo. Tengo que ser honesto en la respuesta. Sí. Entonces yo le tengo que reconocer a Aguilar que tuvo una pata que fue Mario Israel, quien quería el modelo corporativo, y él fue la pata que defendía el modelo deportivo. Daniel Alberto Passarella. Lo conozco hace muchos años a Passarella. Mi padre lo compra como futbolista. Él tenía 19 años cuando llegó a River. Yo tenía 15 o 14. Recuerdo que en el Hotel Iruña, cuando él debuta en Mar del Plata, conversaba con mi hermano y conmigo porque era un equipo de grande figura y él hablaba nada más que con 2 chicos que estábamos ahí porque éramos hijos de un dirigente.
Y desde entonces lo conozco, tengo una buena opinión personal de él, una enorme reconocimiento como jugador de fútbol, pero como dirigente no estaba a la altura de lo que River necesitaba. No supo conducir el barco y lamentablemente nos llevó a la mayor tragedia de nuestra historia. Alan Schlenker. Formó parte de un momento de violencia de la hinchada, violencia que yo repudio, festejo y celebro la hinchada que alienta, que apoya y que defiende a la gente. Dentro de la hinchada de aquel momento, reconozco que Alan era la cara positiva, porque había una cara violenta y torpe que no era la de Alan, pero bueno, la justicia tomó una decisión con respecto a él, que creo que fue arbitraria. Hablo aquí como abogado, no como dirigente deportivo, porque para condenar a una persona como autor de un homicidio o partícipe de un homicidio hay que tener elementos de prueba. En una causa que yo leí no los advertí. Soy abogado, ejerzo en derecho penal, he dado durante más de 25 años en la facultad cursos de derecho penal y en verdad la prueba que hay contra Alan es muy endeble. Donofrio. Donofrio fue el último gran presidente que tuvo el club con una visión diferente a la mía. Supo armar planteles competitivos, planteles ganadores. En lo futbolístico le faltó el desarrollo institucional que nosotros pretendemos, pero no le puedo quitar mérito y además tengo diferencias con él, pero tengo amistad con él. Marcelo Daniel Gallardo. Un ídolo de River. ¿Es el máximo ídolo? No, el máximo ídolo para mí son dos, La Bruna y Amadeo. Creo que sus figuras son incomparables. Además eran seres extraordinarios, tuve la oportunidad de tratarlos y de conocerlos a ambos, con personalidades muy distintas, muy verborrágico La Bruna, más tímido y recatado Amadeo Carrizo, pero eran dos personas extraordinarias. Marcelo Gallardo obviamente es un ídolo de River. ¿Le ves cosas al muñeco de La Bruna? Son diferentes en mi opinión. ¿Ramón Díaz era más parecido a La Bruna? Ramón se parecía más a La Bruna. ¿En qué, por ejemplo? De hecho recuerdo cuando apareció Ramón Díaz, que la gente a veces se olvida, pero el 9 al que quería poner en aquel momento La Bruna era a un chico Sosa, Héctor Sosa. Y se lastimó Héctor Sosa y vino Ramón. Y cuando apareció Ramón, ¿qué dijo Ángel? Es mi sucesor. Y Ramón fue el gran ídolo de River. Y luego, como técnico, fue excelente. Bueno, definime con lo bueno y con lo malo a Daniel Kiper. Hincha de River, fundamentalmente gente de River. Me crié en River, iba a la vieja biblioteca de River a estudiar, jugaba al fútbol en River, practicaba deporte en River, crecí en River. Tengo mi carnet con una foto chiquita que así lo expresa. Entonces me defino como gente de River. ¿Y qué quiere Daniel Kiper? Un club deportivamente sólido, socialmente activo y futbolísticamente campeón. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.